Hola, no os veo a ninguno, así que necesito oíros por lo menos. Voy a decir eo, eo, ¿y qué me vais a contestar? Oe. Vale, a ver, vamos a hacer la prueba. Eo, eo. Oe. Uy, casi no os he oído. Eo, eo. Oe. Eo, eo. Oe. Eo, eo. Oe. Perfecto, estamos sintonizados, perfecto. Bien, pues os voy a contar algo que quería compartir con vosotros. Imaginad, tren Barcelona-Valencia, de los antiguos, un tren de estos vetusto. Ahí va yo, que volvía de hacer una ponencia en un congreso y nada, me toca el asiento del pasillo y a los pocos minutos viene un chico joven, de 20 y pocos, deja sus cosas en el portaequipajes de arriba y me pide que le deje pasar a su asiento de la ventana. Yo, muy exquisita, muy amable, le dejo pasar con una sonrisa elegante. Y va y se sienta. Ay. Se expande tanto que me obliga a mí a cerrar las piernas. Y lo que es peor, a renunciar a mi parte del reposabrazos, a mí. Y entonces pienso, vamos a ver, Barcelona-Valencia, 3 horas y media así, como que no. Pero además, caray, si es que yo me dedico a esto, si es que estoy cansada ya de decirle a la gente que es que no hay que dejarse dominar por los avasalladores, que no se pueden adoptar posturas contraídas. Es más, si estuviera analizando esta escena, diría que es una invasión clara del territorio. Así que hice lo único que podía hacer en esa situación. Ay. Bueno, su brazo rozando mi brazo. Su pierna rozando mi pierna. Bueno, hay cosas que a lo mejor con 40 y tantos pues ya no dan vergüenza, pero con 20 y pocos pues se ve que sí. Y entonces enseguida se contrajo. Oye, tengo que confesaros que yo me quedé un ratito más ahí, pues oye, disfrutando del momento. De hecho, probad vosotros a hacerlo. Venga, va, probad. Esta es esta es la postura que yo llamo de la hipoteca pagada, porque es una postura en la que nos sentimos súper a gusto, ¿verdad? No la hagáis en público, por favor, es demasiado agresiva, demasiado dominante, pero en vuestra casa pues seguramente os hará sentir mejor. Toda esta escena del tren pasó en el más absoluto de los silencios. No hubo comunicación a través de las palabras, pero os puedo asegurar que quedó todo dicho. Al final es que es imposible no comunicar. Todo lo que hacemos da información a los demás. Todo. Sobre nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro grupo de pertenencia, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Por ejemplo, voy a pediros un aplauso. Ya. Muchas gracias. Estaba nerviosa y me habéis animado porque he sentido la aprobación vuestra a través de ese aplauso. Los aplausos son gestos y forman parte de la comunicación no verbal. De hecho, a mí muchas veces me dicen, ¡ay, tú eres la de los gestos! O incluso en diminutivo, que tiene otro matiz. ¡Ah, tú eres la de los gestitos! Sí, los gestos son comunicación no verbal. Pero oye, también es comunicación no verbal, por ejemplo, la forma en la que estáis sentados, qué postura adoptáis, si me miráis o no, qué cara ponéis, qué apariencia tenéis, o incluso si habéis llegado media hora antes de que empezara este evento o ya habéis entrado tarde. Todo eso es comunicación no verbal. La comunicación no verbal es muy amplia y abarca muchos canales expresivos que se estudian a través de investigaciones científicas. Esto es ciencia, esto no es arte. Y además tiene una serie de características, entre ellas la actividad. Si yo me callo y vosotros os calláis, ya está, hemos cerrado el canal verbal, ¿sí? Pero ¿es posible cerrar los canales no verbales de comunicación? ¿Es posible que yo deje de emitir y de recibir señales no verbales? Imposible, aunque nos quedemos quietos, todo comunica. Lo que pasa es que normalmente nos fijamos en aquello que nos llama la atención o que nos interesa especialmente. Pero eso no quiere decir que el resto de información no esté presente. Y lo mejor de todo, la estás decodificando. Y al decodificarla,
la integras con información previa que ya tienes, añades tu personalidad, añades tus emociones, tu cultura, tus motivaciones, tus actitudes, lo mezclas todo bien y ¿qué es lo que te sale? Pues un cóctel de juicios y pensamientos sobre la otra persona, de cambios de actitud hacia alguien o hacia una situación, o incluso modificaciones de tu propia conducta. Una vez fui a una negociación a la que yo iba en clara desventaja objetiva. Las personas con las que me reunía no tenían nada que perder, y yo sí. Además, ellas ejercían cierta autoridad, yo ninguna, y para colmo, era en sus instalaciones. Oye, que no es lo mismo que yo vaya a tu casa que tú vengas a la mía. Pues yo llegué con el bolso, el maletín, el portátil, el móvil, la carpeta, la libreta. Y en la conversación previa, antes de empezar la negociación propiamente dicha, fui dejando los objetos sobre la mesa. Y al cabo de 30 segundos, en la cabeza de las personas con las que yo tenía que negociar, su despacho se había convertido en mi despacho. Equilibré un poquito esa negociación a través de los objetos, a través de esa expansión de los objetos. Que ahora que lo pienso, lo de la expansión esta de los objetos es parecido a la expansión del tren. Me lo parece a mí. A ver si voy a tener un problema de expansión. Bueno, da igual, luego lo pienso, que me disperso. Lo que os contaba, que casi siempre decodificamos de forma automática, es decir, sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando llegamos a una reunión o a una entrevista de trabajo, la persona que nos recibe inevitablemente se forma un primer juicio sobre nosotros, una primera impresión. ¿En base a qué? Pues entre otras cosas, en base a nuestra apariencia, físico y vestimenta. Por ejemplo, está demostrado que a las personas con un rostro aniñado, es decir, ojos y frente grandes, barbilla redondeada, se les atribuyen determinadas características psicológicas infantiles, como la irresponsabilidad, la inmadurez, la incapacidad para tomar decisiones, la vulnerabilidad. Esto está demostrado que en los juicios juega a su favor porque es más fácil que declaren inocentes a estas personas que a personas con rasgos faciales maduros, pero también tiene repercusiones en el ámbito laboral. Y es que para un puesto de responsabilidad, en igualdad de condiciones, se contrata antes a una persona con rasgos faciales maduros que a una persona con rasgos faciales aniñados. Evidentemente, el nivel de competencia de una persona no tiene nada que ver con los rasgos faciales, evidentemente. Pero lo cierto es que la competencia es uno de los parámetros sobre los que nos formamos las primeras impresiones, y en eso la apariencia tiene mucho que decir. Nos formamos primeras impresiones también en base al olor. Cuando saludamos a una persona, dándole 2 besos o dándole un abrazo, aprovechamos inconscientemente para oler a esa persona. Inconscientemente, no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Oye, pero ¿y en ambientes más formales, cuando damos la mano simplemente? Pues hay una investigación del 2015 que demostró que cuando damos la mano a una persona, luego esa mano nos la llevamos a la cara, porque en realidad lo que estamos haciendo es oler a esa persona a través del rastro que ha dejado en nuestra propia mano. Nos formamos primeras impresiones también en base al canal de la oculésica, de la mirada. Oye, es lo mismo entrar en una tienda o en una oficina y la persona que está ahí atendiendo nos mire a la cara, nos mire a los ojos, que esté con la cara metida en su pantalla de ordenador. ¿Nos está transmitiendo el mismo interés? No. ¿Qué va? Nos formamos también primeras impresiones en base a la expresión facial. Es importantísima la expresión facial, las caras que ponemos. ¿Es lo mismo entrar en un despacho con un rostro afable que con cara de lunes? Pues no, claro que no. Yo soy turista de hotel, viajo mucho, pero solo veo los hoteles. Y bueno, pues desviación profesional, me fijo mucho en los recepcionistas de hotel. Y es increíble la correlación que encuentro entre un recepcionista de hotel con un rostro afable y una buena atención al cliente, y por el contrario, un recepcionista de hotel con una expresión más ruda y una mala atención al cliente. La recepcionista de hotel más sonriente que he encontrado yo nunca está en Almería. Recuerdo que fui allí a dar un curso
Iba con mi marido y mi hija y llegamos ya tarde. Era, yo qué sé, llevábamos ya muchas horas de coche, estábamos muy cansados y la verdad es que no teníamos ganas de nada, ni de hablar, ni de cenar, ni de sonreír, ni de nada. Solo queríamos que nos diera la llave, subir a la habitación y echarnos en la cama. Pero la recepcionista de hotel más sonriente que he encontrado yo nunca, mientras gestionaba además muy eficientemente la reserva, no solamente nos contagió su sonrisa, sino que nos cambió la actitud. De hecho, luego nos fuimos por ahí a cenar. Ojo, la actitud positiva se contagia a través del comportamiento no verbal, por imitación, pero la negativa también, cuidado. Al día siguiente tuvimos un pequeño contratiempo en la habitación, pequeño problema, y me atendió la misma recepcionista. Mi actitud hacia ella, a pesar de que estaba haciendo una reclamación sobre algo que no estaba bien, era positiva, era colaborativa, de oye, vamos a solucionar esto evitando el conflicto, porque me caía bien y no quería estropear eso. Cuando una persona nos ha causado una buena primera impresión, luego tendremos tendencia a ser más indulgentes con sus errores o con los fallos que pueda tener su producto o su servicio. ¿Y cuánto tiempo tardamos en formarnos una primera impresión? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en etiquetarme como gordita simpática? Hace unos años me habríais etiquetado como atractiva e inaccesible, pero las cosas cambian. Décimas de segundo. En décimas de segundo, con la información que tengamos disponible, nos formamos esa primera impresión. ¿Y con esto qué os quiero decir? Pues que es importantísimo estar atentos a ese primer momento, a esa entrada en los sitios, a ese primer contacto con otra persona que no conocemos. Es importantísimo porque cuando nos formamos una primera impresión, luego va a ser muy difícil modificarla. Pero bueno, en una reunión o en una entrevista de trabajo, la primera impresión tampoco es lo único que importa, también hay otras cosas importantes. Por ejemplo, la escucha, saber escuchar. ¿Sabemos escuchar? Una vez me encontré con una comercial que no paraba de hablar. Bueno, yo creo que ya habréis notado que yo soy de esas personas que también les gusta hablar, ¿no? Pues no me dejó meter baza, nada. Y en un momento de la conversación, del monólogo, me dice, yo es que no sé qué pasa, que no caigo bien a los clientes, a mí es que no me compran. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Pues si no puedes saber lo que quiere el cliente, ¿por qué no le dejas decírtelo? Si no conectas con el cliente, porque a nadie le gusta estar de plantón sin poder hablar. Si en realidad lo que estás haciendo ahí es valorar más lo que tú tienes que decir que lo que te tiene que decir la otra persona, ¿cómo esperas vender algo así? Bueno, esto no se lo dije, esto lo pensé y ya está, evidentemente. Bien, escuchar de verdad no es estar simplemente callado y esperar a que la otra persona acabe de hablar mientras yo ya tengo mi respuesta preparada, ¿eh? Cuidado. Escuchar de verdad es estar ahí con la mente en blanco y prestar plena atención a las palabras que dice la otra persona, la comunicación verbal. Es prestar atención a cómo dice esas palabras, la comunicación no verbal. Pero también es hacer ver a la otra persona que le estoy escuchando. En esto de la escucha tan importante es ser como parecer. No solamente escuchar, sino también hacer ver que escucho. Cuando yo hago contacto visual, es decir, ojos a ojos con la otra persona, le estoy dando la importancia suficiente como para que esa persona quiera seguir hablando. Y cuando hago este simple gesto de asentimiento de vez en cuando, le estoy dando permiso para que siga hablando. Y además siempre con el cuerpo enfocado hacia la otra persona, muy importante. Además de la escucha, también es importante saber adaptarse a la otra persona. Una vez fui a la oficina donde tengo la cuenta del banco a ver unas opciones de renting para un coche. Yo creo que habréis notado que hablo rápido, ¿verdad? Hoy me estoy conteniendo, que de normal hablo mucho más rápido. Pues el gestor bancario que me atendió hablaba tremendamente lento. Yo, al cabo de los 2 minutos, yo creo que envejecí como 2 años, porque me aburrí, me bloqueé y, por supuesto, no contraté nada. Es importante adaptarse a la otra persona a través del comportamiento no verbal, porque al menos en el corto plazo todos congeniamos más con personas que se parecen a nosotros. Y me he dejado lo más importante para el final, la congruencia. Qué importante es ser congruentes. Qué importante es estar
alineados con nuestros valores, con nuestros pensamientos. Si finges que eres alguien que en realidad no eres, si finges que tu producto es el mejor, aunque sepas que no lo es, si finges que crees en algo en lo que en realidad no crees, tu comportamiento no verbal te delatará. Una vez me contrataron en una empresa para dar formación a sus comerciales, comunicación no verbal aplicada a las ventas. Y hablando con los comerciales, me di cuenta que el problema que tenían era un problema de incongruencia. Era un problema de que no creían en su producto, que sabían que estaban vendiendo una cabra y eso les generaba un malestar y un conflicto internos tremendo. Qué importante es ser congruentes, qué importante es estar alineados con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Al final, qué importante es ser conscientes de que todo lo que hacemos comunica. Es imposible no comunicar. Así que recuerda, presta atención a la primera impresión, acuérdate de esa recepcionista de Almería. Escucha de verdad, adáptate al cliente, no hagas como el gestor de mi banco. Sé congruente siempre, pero sobre todo, no dejes que te quiten el sitio en el tren. Gracias.